Bien, chicos, buenas tardes. Soy la maestra Ivonne Ramos Segura y pues bueno, a mí me toca impartirles la materia de lo que es dinámica de grupos, ¿sí? Voy a confirmar y a corroborar algunos datos. Es la licenciatura en psicología, la 12ª generación, tercer cuatrimestre, ¿sí? Esta materia se va a impartir en el plantel de Tláhuac los días sábados, con un horario de las 16 horas a las 18:30, ¿sí? Los días 13 de septiembre, que sería esta clase, el 7, el 14, el 21 y el 28 de octubre. Me presento ante ustedes, chicos. Soy Ivonne Ramos Segura. Me toca impartir, les vuelvo a repetir, esta asignatura que es dinámica de grupo. Dadas las circunstancias que se desarrollaron con esta catástrofe que vivió la Ciudad de México, que es el terremoto del 19 de septiembre, pues bueno, el INPO continúa buscando alternativas para hacerles llegar el conocimiento a ustedes y cumplir con las expectativas. Por este medio de la tecnología, esperemos que sea nada más por esta clase. Por este medio nos vamos a estar comunicando, ¿sí? Al final les voy a dar mi número telefónico por cualquier duda o aclaración que ustedes quieran hacer. Yo con todo gusto les voy a atender. En esta materia que nosotros vamos a ver, que es dinámica de grupo, ustedes tienen un objetivo y lo marca en su temario o en su asignatura. El objetivo aquí es que ustedes van a distinguir los fenómenos psicológicos en los procesos de la comunicación e interacción para aplicarlos en el manejo de grupo, ¿sí? Con el fin de generar cambios en la conducta, en una conducta positiva de estos integrantes que van a formar un grupo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ustedes van a ver este tipo de conductas diversas que se van a ir desarrollando en el grupo. Y pues vamos a iniciar con esta parte que es el origen de la dinámica de los grupos, que es que surge en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial en 1946, ¿sí? Esta parte del origen es por el psicólogo Kurt Lewin, ¿sí? Que es un investigador, un impulsor de la teoría Gestalt, es padre también de la psicología social y psicología de las organizaciones. Él fue pionero de una teoría que es el campo del comportamiento, él lo llama así. Esta parte del comportamiento es nos menciona a él que el individuo se va a desarrollar en función a su entorno, ¿sí? Él sustenta esta parte con su teoría. Hay otro investigador que es Jacob Moreno. Él crea una técnica llamada psicodrama, donde va a constar que cada individuo que pertenece al grupo suba al escenario para que logre hablar de su manera de ver la vida, ¿sí? ¿Cómo es su perspectiva? Esto es de una manera didáctica, ¿sí? Una manera creativa, donde según el señor Moreno va a ser una liberación, ¿sí? Él va a lograr, el individuo va a lograr una catarsis por medio de este psicodrama. Entonces nos vamos a estar basando en estas dos teorías que finalmente tienen pues el objetivo, ¿verdad? O la finalidad de buscar algo juntos como grupo, de un crecimiento, de lograr un mejor diálogo, ¿sí? Dentro del grupo.
y esto obviamente va a facilitar el aprendizaje entre los grupos. Va a lograr también una mejor interacción con el docente o con el representante de grupo, ¿no? En este caso, vamos a tomar de ejemplo ustedes, vamos a lograr una buena interacción. Si están con otro docente, bueno, de acuerdo a sus conocimientos, van a lograr una mejor interacción, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de estas teorías o de esta dinámica de grupo que ellos así lo llaman, es la eficacia de los grupos, ¿sí? Es perfeccionar este funcionamiento para lograr un nuevo orden social, ¿sí? Nosotros vamos a adquirir, como profesionistas, vamos a adquirir este conocimiento, y voy a tomar de ejemplo la catástrofe que se viene del 19 de septiembre. Bastar unos segundos para que en algunos casos les cambiara la vida por completo a las personas, ¿sí? Yo espero que sus familiares se encuentren bien, que ustedes se encuentren bien y que no haya pasado a mayores. Desafortunadamente para otras poblaciones sí fue afectada, muy afectada, y lo perdieron todo en cuestión de segundos, ¿sí? ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque aquí nos habla esta dinámica de grupo de perfeccionar el funcionamiento. Si nosotros fuéramos a las comunidades que lo perdieron todo, en este caso voy a agarrar de ejemplo a la comunidad de Xochimilco, de San Gregorio, que fueron comunidades muy sonadas. No veo las noticias, pero son zonas aledañas a donde yo vivo. ¿Cómo se imaginan ustedes que sea el comportamiento del individuo, ¿sí? Obviamente con lo que vivió, pues va a actuar o va a interactuar con su grupo, pero va a haber miedo, va a haber enojo, va a haber inseguridad, temor. Están pasando por un duelo porque hubo pérdidas totales, ¿sí? Perdieron su casa, perdieron sus documentos, perdieron familia, perdieron amigos, vecinos, perdieron su seguridad, ¿sí? Es un grupo que se va a considerar vulnerable por las circunstancias que está pasando, ¿sí? Si nosotros intervenimos, ustedes como psicólogos van a realizar una intervención o van a lograr una contención, ¿sí? ¿Para qué? Para un nuevo orden social. Es decir, para que esto no sea otro problema más, ¿me entienden? Es entendible el comportamiento de estas personas, pero tampoco sería justificable la actitud en caso de que empiece a haber rapiña, en caso de que se empiecen a pelear entre ellos mismos, ¿me entienden? Es ahí cuando entra esta intervención en la dinámica de grupos por parte del profesionista, por parte de todos nosotros, por parte de ustedes que se están preparando, ¿sí? Entonces vamos a lograr y pretendemos lograr un orden social, ¿sí? Antes de seguir avanzando con este tema, nosotros tendríamos que definir qué es un grupo, ¿sí? De acuerdo a las definiciones que marcan los autores, un grupo son individuos que se relacionan entre sí con un objetivo en común, ¿sí? Donde se dice que van a alcanzar mejor las cosas si están juntos a que se individualicen, ¿sí? Hay que tomar en cuenta esta parte de que un grupo no es lo mismo que un cúmulo de personas, ¿sí? Un grupo tiene un objetivo en común, un grupo tiene expectativas en común, un grupo tiene características en común, ¿sí? Un cúmulo de personas no. Un cúmulo de personas no tiene ni sentido, ni dirección, ni propósito, ¿sí? Un ejemplo de este cúmulo de personas sería cuando vamos en el transporte público
hay un cúmulo de personas nada más. No se puede caracterizar como un grupo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a definir a nosotros para catalogarlo como un grupo? La motivación, ¿sí? La percepción y el conocimiento que nosotros tenemos como grupo, eso a nosotros nos va a definir, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de tener una percepción similar o un conocimiento similar para que podamos interactuar, ¿sí? No podemos poner o no podemos juntar o no podemos agrupar o hacer un solo grupo cuando tienen características muy diferentes, cuando tienen culturas muy diferentes, ¿sí? Si juntamos al grupo de los Mara Salvatrucha, que tienen otra ideología, otro pensar, otra cultura, otro comportamiento, con alumnos como ustedes del Limpo, pues va a haber ciertas diferencias, ¿no? Lo que caracteriza al grupo es esta parte nuevamente, ¿no? Que tienen esa misma percepción, que tienen un conocimiento similar, ¿sí? Entonces se puede llevar a cabo una interacción. Si yo pertenezco a un grupo, ¿qué es lo que me va a definir? Esta parte que les decía yo de la motivación. A mí, ¿qué me motiva a estar en este grupo? Ya sea la amistad, ya sea un liderazgo que hay por ahí. De repente cuando ustedes están en clase, hay alumnos que no se animan a participar y no falta este líder natural que los esté estimulando a ustedes para decir, pues échale ganas, compañera, no te pongas nervioso, cualquier cosa nosotros te apoyamos. Ese tipo de motivación a nosotros nos va definiendo como grupo, ¿sí? La organización, ¿cómo se va a organizar este grupo? Va a ser de acuerdo a sus roles, ¿sí? De acuerdo a los roles que desempeña cada integrante del grupo, es como se va a llevar a cabo esta organización. El hecho de que digamos nosotros es que debemos de tener características en común no quiere decir que siempre vamos a tener los mismos roles o que debemos de tener los mismos roles. Cada quien va a tener un rol, cada quien va a jugar con un rol, ¿sí? Esto es lo que va a hacer también que se enriquezca el grupo, esta diversidad en las características que nos forma como persona, ¿sí? La actitud, esta actitud que a mí me va a caracterizar para formar parte de un grupo, va a ser de acuerdo a mis valores, va a ser de acuerdo a mis actitudes que se me van a ir formando de acuerdo a mi propia cultura, ¿sí? Es decir, todos ustedes como grupo tienen determinados valores en común, tienen determinadas, ¿cómo se les llaman? Determinadas actitudes. Hay cosas que por contrato social, que es un orden social el que llevamos, sabemos que se pueden hacer y sabemos que no se pueden hacer, ¿sí? Dentro de este grupo o dentro de estos grupos existen varios, de acuerdo a las características, las vamos a ir viendo más adelante. Dentro de lo que es esta dinámica de grupo, existen algunas suposiciones fundamentales en esta parte de los grupos, y una de ellas sería que se convirtió ya en un campo especializado, ¿sí? Es decir, nosotros no inventamos esta parte de la dinámica de grupo y así porque se me ocurrió, no, hay fundamentos, ¿sí? Y uno de ellos es que ya se hizo un campo especializado. Por algo la están tomando ustedes como una asignatura, porque como psicólogos ya tienen fundamentos para poder intervenir en esta dinámica de grupo. Es un campo nuevo donde su estudio va a probar las capacidades y la práctica de habilidades que tiene el individuo, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Que las personas necesitamos o buscamos pertenecer a un grupo, ¿sí?
Esto es un juego de palabras porque esto nos va a hacer obtener esa membresía, ¿sí? Obviamente con una diversidad de creencias, de actitudes y de valores, ¿sí? Estas suposiciones fundamentales nos va a ir orillando o vamos a ir deshebrando un poquito estos conceptos de lo que es un grupo, como ya lo habíamos mencionado, un grupo de personas que tienen un objetivo en común, que interactúan, que tienen probablemente el mismo conocimiento y ciertas características que ya habíamos mencionado. La dinámica, ¿a qué nos referimos con esa dinámica? Indica estos cambios que van a afianzar a los miembros. Esta dinámica es esta parte del movimiento que se está dando en el grupo, cómo se está comportando el grupo, ¿sí? Habría que recordar también que el individuo puede adquirir fuerza, ese empoderamiento, de acuerdo al grupo en el donde está, ¿sí? Entonces, sí podría ser un arma de dos filos, porque dependiendo la perspectiva de este individuo y del grupo, puede ser para bien o puede ser también para mal, ¿no? Obviamente dependiendo de qué es, ¿cómo les diré? Qué es bien para ti, qué es mal para ti, ¿no? Entonces, habría que respetar esta parte de la diversidad de pensamiento, ¿sí? De acuerdo a los grupos que se clasifican, estos grupos se van a clasificar según su forma de integración, ¿sí? Recordemos nuevamente que el hombre no puede vivir solo, el hombre debe de agruparse para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo es que se inicia esta parte? Con un grupo primario, que es una de las clasificaciones de este grupo. El grupo primario, que es la relación más, en este grupo la relación es más directa, es más íntima, hay más frecuencia de interacción, hay cohesión, ¿sí? En este grupo vamos a satisfacer nosotros nuestras necesidades más apremiantes, ¿sí? Como es el amor, la atención, el cuidado, la protección, ¿sí? ¿A qué me refiero con este grupo primario? Un ejemplo en particular, la familia, ¿sí? La familia es considerado un grupo primario. Aquí habría que mencionar que aquí en este grupo primario nos vamos a encontrar con las características que nos van a determinar en la adultez, ¿sí? Pero también habría que tener muy en cuenta que no por eso vamos a emitir un juicio de valor, ¿sí? No por hecho de que nuestra familia sea de determinada manera, quiere decir que yo por eso soy así, ¿sí? O que yo más bien como profesionista determine que por eso es culpable o inocente, ¿sí? No podemos emitir ese juicio de valor. Lo que sí podemos hacer es investigar qué factores están provocando esta patología social, ¿sí? ¿A qué me refiero con patología social? La patología social es una conducta normal que tiene el individuo al salirse de la estructura, ¿sí? Al no repentir estas conductas sociales que van o que llevan una estructura, ¿sí? Esta parte la conceptualiza Nicanor, ¿sí? Es un autor del libro de Psicopatología y Sociedad. Él nos manifiesta esta parte de que el individuo no sigue la estructura social y entonces lo vamos a considerar como algo anormal, ¿no? Da otro concepto que le llama el desviado, ¿no? En este caso se oye un poquito más profesional esta parte de que tiene o padece de una patología social porque se está desviando de la estructura, ¿sí? Es como si de repente yo me pongo a dar clases y llego al instituto desnuda, me estoy saliendo de la estructura, ¿sí?
¿qué es lo que van a hacer ustedes? Me van a ver y decir, esta señora está loca, ¿sí? Y lo mismo pasa en el metro, ¿no? Cuando vemos pasar a una persona desnuda que está hablando sola, que está gritando, lo primero que pensamos es que está loca, ¿sí? Es decir, tiene una patología social porque no cubre con las características que la sociedad nos impone, ¿sí? En este caso tiene que ver mucho la moral, ¿no? Que de acuerdo a la iglesia es la manera en la que nos tenemos que comportar como sociedad, ¿sí? Aquí en esta parte del primer grupo primario nos dice que el individuo lo va a adquirir desde que es niño, ¿sí? Él va a pertenecer, o nosotros vamos a pertenecer a nuestro primer grupo desde que nacemos, porque es la familia, ¿sí? Aquí había que profundizar esta parte y detallarla un poquito más a fondo, porque nos menciona que a partir de los 7 años, el menor va a renunciar a esa conducta egoísta y le va a dar más importancia ya a los otros niños, va a querer interactuar y entonces va a empezar a tener esa necesidad de compartir sus cosas. ¿Para qué? Para pertenecer a un grupo, ¿sí? ¿Dónde se va a intensificar esta parte? Entre los 11 y los 15 años de edad, que es donde el adolescente está buscando una identidad, ¿sí? Él va a querer realizar cosas en grupo que sabe que individualmente no las va a poder realizar, ¿sí? Y dadas las circunstancias de toda esta explicación, la escuela es la que nos dará pauta a una vida social, ¿sí? Esta va a ser nuestro pase para pertenecer a un grupo, ¿sí? Esto es de acuerdo a la autora Yolanda Contreras, que habla de esta parte en su libro de dinámica de grupo. Había otro dato que mencionaba esta autora Yolanda Contreras, de que me llamó la atención, donde dice que los ancianos, las personas que están ya en la etapa de la edad adulta, de repente vuelven a tener esa inquietud de pertenecer a un grupo, vuelven a tener esas ganas de, ¿no? Ese impulso que tiene el adolescente lo vuelve a sentir esta persona adulta, mayor. Me llamó la atención porque desafortunadamente tenemos prejuicios y mitos ante la vejez, ¿no? Tenemos esta parte donde creemos y que se manejaba esta otra teoría que llevamos a cabo por medio de una investigación con otros chicos del INPO, donde decíamos si el adulto se aísla o lo aíslan, ¿no? Entonces, cuando leo esta otra parte que menciona esta autora Yolanda, me llama la atención, ¿no? Yo dije, bueno, ella nos menciona que el adulto va a volver a tener esa inquietud como el adolescente. Me quedé pensando en esa otra teoría que llevamos a cabo, ¿no? La investigamos, pues. Yo dije, si se aísla o lo aíslan, ¿cómo es que puede tener ese entusiasmo que menciona esta autora, ¿no? Entonces, sería cuestión de debatirlo en la clase. Recuérdenme, por favor, de tocar este punto. Con respecto a las demás clasificaciones de los grupos, existe este otro grupo secundario, donde en este grupo va a ser más impersonal, ¿sí? El número de personas va a ser más grande y no permite que la interacción sea cara a cara, ¿sí? Sin embargo, en la familia sí, es un grupo pequeño y nuestra interacción sí es cara a cara. En este grupo secundario van a actuar de acuerdo al reglamento por el que está estipulado, de acuerdo a la estructura. Un ejemplo de esto sería los trabajadores de una empresa, ¿sí? Trabajadores de una organización, de algún instituto, ellos se van a desarrollar de acuerdo a la estructura
que marca este grupo que está clasificado como secundario, ¿sí? Y que yo sé que en algunos de ustedes también ejercen ese otro rol en el grupo secundario, porque la mayoría de los alumnos del Limpo pues también trabajan, ¿no? Entonces vamos viendo estas características que tienen los grupos, ¿sí? Este otro grupo que le llaman grupo de referencia, a mí me va a servir este grupo para finalmente aterrizar lo que quiero hacer, ¿sí? El deber ser o el querer ser, ¿sí? A mí me va a ser o me va a inspirar a terminar la carrera, ¿sí? Es decir, este grupo al que ustedes pertenecen ahorita en el Limpo podría también estar clasificado como un grupo de referencia, porque me está refiriendo hacia un objetivo, ¿sí? Este grupo de pertenencia es otro tipo de clasificación. La persona forma parte del mismo y es reconocido como integrante. Aquí las normas y las reglas establecidas las vamos a adoptar y las vamos a acatar por parte de todos los miembros, ¿sí? Entonces, su mismo nombre lo dice, grupo de pertenencia, es decir, yo pertenezco a este grupo porque estoy estableciendo estas partes de las reglas y de las normas que estoy de acuerdo en adoptarlas y en acatarlas, ¿sí? Sería otra característica también de todos estos grupos. Si se dan cuenta, un grupo va relacionado con el otro y con el otro y con el otro porque tienen características muy similares, ¿sí? Un grupo formal. Un grupo formal también tiene estas características que habíamos mencionado anteriormente, donde sus conductas van a estar reglamentadas, ¿sí? Un ejemplo, un equipo de fútbol, un equipo de americano, un equipo de voleibol, ¿sí? Ellos tienen que actuar de acuerdo a las reglas que están establecidas, ¿sí? Y obviamente van a conseguir ese propósito, que en este caso, el ejemplo que estamos tomando, el propósito de ellos es ganar. El propósito de ustedes sería acabar la carrera, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir separando un poquito estas características para no irnos revolviendo. Otro grupo u otra clasificación es este grupo informal, ¿sí? Donde los grupos, en ese grupo va a existir el compañerismo, va a existir la amistad, ¿sí? No cuentan con una estructura formal, ¿sí? Es decir, un grupo de amigos, ¿sí? No existe un reglamento que me orille a mí a actuar como lo están indicando, ¿sí? No existe esa estructura formal, por eso se le llama estructura informal, ¿sí? Por otro lado, existe también esta membresía de los grupos. ¿A qué me refiero con membresía? La membresía es un concepto que nosotros llevamos desde el nacimiento o desde que nacemos, ya que formamos parte de un grupo llamado familia, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué quiere decir esta parte de membresía? Es mi boleto de admisión que nos va a ser parte de la sociedad, ¿no? Que nos va a ser parte de este grupo. Esta membresía que yo tengo es este derecho que me están otorgando para pertenecer a los diversos grupos que acabamos de mencionar, ¿no? Ya sea el primario, el secundario, el formal o el informal, ¿sí? Esta membresía también nos va a orillar, nos caracteriza, ¿sí? Por tener un objetivo en particular, ¿sí? De acuerdo a las características que hemos estado viendo ahorita y que más adelante vamos a profundizar más, porque son muchas las clases de grupos que hay, lo vamos a ir viendo detalladamente. Esta parte de la membresía, vuelvo a lo mismo, es como nuestro pase para formar a determinado grupo, ¿sí?
esta otra parte que nos maneja el temario, chicos, es este tema de facilitación social. Este fenómeno que lo explica este señor Alport, se supone que este fenómeno se produce en presencia de otras personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mi conducta va a ser dependiendo de la presencia de otras personas, ¿sí? Esta parte del efecto que provoca puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Alport, que es igual un psicólogo social, él lleva a cabo una investigación, ¿sí? Para aclarar esta parte de la facilitación social, y en los primeros resultados él empieza a darse cuenta que hay contradicciones. ¿Por qué? Dentro de un grupo que él estudió, que es un grupo de ciclistas, él se da cuenta que el individuo, el ciclista en este caso, da más rendimiento cuando tiene esta presión social, ¿sí? A comparación de cuando entrena solo, ¿sí? Él empieza a analizar estas partes, pero por otro lado, que es donde se empieza a contradecir su teoría, porque también analiza a este otro grupo de niños que están estudiando, y dadas las circunstancias, cuando presentan un examen y se da cuenta que hay presión, en este caso vamos a suponer que están los directivos, que están los maestros, los auxiliares, el individuo no rinde dada la presión de su actividad, que es mostrar esta parte del intelecto, ¿no? Entonces entra en contradicción este autor, Henry Alport, donde dice que tiene sus efectos positivos esta facilitación social, pero también tiene sus efectos negativos. Más adelante surge otro autor, que es Sanjok, igual otro psicólogo. Él menciona esta parte que les voy a leer. Dice que la presencia de espectadores facilita la emisión de respuestas, pero bien aprendidas, ¿sí? Mientras que dificulta la adquisición de nuevas respuestas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes se exponen, me voy a atrever a decirlo, ustedes se ponen de acuerdo con su equipo y entonces dicen, sí, mira, tú llevas la cabeza, tú llevas el brazo, tú llevas el tobillo, tú llevas el cuello, y entonces ya cuando nos juntemos, pues armamos todo, ¿sí? ¿Qué pasa a la hora de exponer? Se ponen nerviosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están dominando el tema. Es ahí donde me atrevo a estar de acuerdo con esta teoría que menciona este autor, ¿no? Empieza nuevamente le empiezo a dar nuevamente la razón en su otra teoría que le llama él distracción-conflicto, que es otra teoría que forma parte del comportamiento para analizar esta parte de la dinámica del grupo, ¿sí? En esta teoría, que es el distramiento-conflicto, acuérdense, él indica que la presencia ajena puede afectar el rendimiento, ¿sí? Porque distrae al ejecutor de la tarea, ya que nuestros impulsos, ahí va la clave, entran en conflicto por concentrarse y por reaccionar ante los demás, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Regresemos al ejemplo que estábamos viendo con ustedes cuando se organizan para una exposición. La exposición la organizan como si fuera un rompecabezas, ¿no?
para que a la hora de la hora todos se junten y bueno, el rompecabezas queda así, pero ya está a su disposición. Por eso les invaden los nervios, ¿sí? Porque si a mí me tocó exponer dinámica de grupos, pues entonces tú investigas la D, tú investigas la I, tú investigas la N, tú investigas la A, tú investigas la M, y tú investigas la I, y la C, y la A, y entonces cada quien se reparte el tema, ¿sí? Obviamente que va a haber nervios, va a haber inseguridad, ¿sí? Espero que me esté explicando con este ejemplo por qué esta teoría también la pruebo, por qué entran en conflicto. Una, en el momento en el que ustedes empiezan a exponer, si yo los observo, va a llegar un momento donde ustedes van a cruzar su mirada con la mía, ¿sí? Nos vamos a ver cara a cara. Si yo hago un gesto de desapruebo, ustedes en automático se van a distraer, ¿sí? Se van a distraer y van a entrar en un conflicto, porque ahora tengo que reaccionar ante la actitud de la persona que está aquí enfrente, es decir, en este caso yo, ¿sí? Si yo los veo que están exponiendo y entonces hago mi gesto de en ese momento van a entrar en conflicto, ¿sí? Es decir, dependiendo de esta dinámica del grupo, no nada más se va a afectar un individuo, o sea, se va a afectar el grupo como tal, ¿sí? O el equipo en ese momento, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque estamos entrando en esta distracción, conflicto, que es otra de las teorías que maneja este autor para así poder entender esta dinámica grupal, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ya vimos varias características que a ustedes les va a ayudar mucho y que espero que lo apliquen como grupo, porque si van a ir a aplicar sus conocimientos o van a ir a transmitir sus conocimientos a otros grupos, pero no pueden con el suyo, pues estamos perdidos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, espero yo no estarlos enredando. Vuelvo a lo mismo, la siguiente clase estoy en la mejor disposición de aclarar dudas y pues bueno, vamos a seguir continuando con esta otra parte. ¿Cómo nosotros, profesionistas, ustedes, psicólogos, cómo vamos a identificar cuando el grupo está en peligro, ¿sí? Cuando hay focos rojos, ¿cómo lo voy a identificar? En primera tendríamos que saber por qué se está dando este conflicto, ¿sí? La mayoría de los problemas en un grupo se origina por la falta de recursos para analizar qué es lo que está pasando, ¿sí? Las situaciones conflictivas por las que estamos pasando nos dificulta elaborar estrategias, ¿sí? ¿Por qué? Porque están interviniendo nuestras emociones, ¿sí? Porque están interviniendo nuestros impulsos. Y eso es lo que nos va a delimitar esta parte de la dinámica de grupo, pero no lo vamos a ver tan drástico, ¿sí? Hay también beneficios cuando el grupo está con focos rojos, ¿sí? Dice que esta parte, que no olvidemos también que la transformación de conflictos debe de ser multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que sí debe de haber una intervención tanto del sociólogo como del psicólogo social, como el psicopedagogo, como el filósofo, como el trabajador social, como el psicólogo, para que esto se lleve a cabo, para que esta interacción multidisciplinar se haga con éxito, no debemos de olvidar que la comunicación es la vértebra
de todos estos ejes que acabo de mencionar, es decir, de estas disciplinas, principalmente entre ellas, debe de existir esa comunicación para que empecemos a detectar estos focos rojos, ¿sí? Si hablamos de la vértebra del grupo, obviamente que debe de haber una comunicación, pero recordemos que si está en focos rojos es por algo, ¿sí? Esta parte se sustenta en el libro, chicos, si ustedes lo quieren checar, en el libro de Teoría y Técnicas de Negociación por Fidel Molina, ¿sí? De la Universidad de Lleida. Recordemos también que en esta parte del conflicto o de las condiciones del peligro en los grupos, entra este grupo primario, ¿sí? Que es la familia. También en este grupo primario existen condiciones de peligro, ¿sí? Se supone que en el grupo primario debe de existir esa confianza entre los miembros del grupo porque nos van a facilitar para una buena intervención de conflicto, ¿sí? Debemos estar conscientes de no dejar malos entendidos, ¿sí? De que el problemita está así y entonces lo hacemos así, ¿sí? Somos un grupo primario, es la familia, hay valores, hay acuerdos, hay comunicación, hay reglas, hay normas, hay interacción, hay afecto, hay cariño. Debería de ser más fácil interactuar o intervenir, perdón, con este grupo primario que con los demás, ¿sí? Sin embargo, es lo contrario. Hemos visto que como profesionistas, desde mi punto de vista, es mi opinión, la sociedad está así porque como familia también estamos fallando, ¿sí? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Sí? ¿Por qué estamos en esta situación tan desigual en la sociedad? ¿Sí? El problema viene de cuna, ¿sí? ¿Por qué el adolescente ya se droga, ya no con marihuana ni coca, o sea, ya otras drogas que rebasaron ya nuestros conocimientos que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que ponernos como profesionistas a la vanguardia, ¿sí? El grupo primario se está desboronando, chicos, se está desboronando. Entonces no voy a generalizar. Obviamente todavía hay familias con valores, con moral, con cierto respeto, ¿no? De repente a mí me cuesta trabajo hablarle a alguien de tú, ¿sí? Porque mi educación fue distinta, ¿no? Le hablaba yo de tú a alguien y pues el zape, ¿no? Aquí no, o sea, ya vas a la tienda y entonces llega el niño de 5 o 6 años y le dice a la señora, a ver, tú dame esto, ¿no? Entonces yo así de, ¿tú? Es parte de tu educación, ¿sí? Así me eduqué, así eduqué, entonces, en algún momento se pierde, ¿no? Esta parte. Referente al grupo secundario, chicos, en cuanto a las condiciones de peligro por las que podemos pasar, la desventaja en este grupo secundario es que no hay una confianza total, ¿sí? Esta parte que se vive en el grupo secundario, como es en un grupo laboral o un grupo de estudiantes, puede ser un obstáculo en la comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el individuo tiene o se comporta, ya lo habíamos mencionado anteriormente, de acuerdo a su rol, ¿sí? Que está jugando. Es decir, ustedes ejercen diversos roles. ¿Cuáles serían mis roles? En este momento soy docente. En unos minutos más voy a ser mamá. En otro momento voy a ser ama de casa. En otro momento voy a ser novia. En otro momento voy a ser vecina, ¿sí? Entonces,
no hay esa interacción como tal fuera de, ¿sí? Es decir, en estos grupos secundarios que existen. No es lo mismo cómo me comunico yo con la familia, cómo me estoy comportando yo, a cómo me estoy comunicando con mis grupos secundarios, ¿sí? Habrá unos que sí. Creo que yo en mi caso, quiero pensar yo, ¿verdad? No lo sé, que me comporto igual, pero no, no es cierto. Aquí tiene que haber cierta, desde presencia física a que llegue yo a mi casa y esté en pijama, ¿no? Entonces, que por mí encantada de dar clases en pijama, ¿no? Pero bueno, debemos de cumplir una estructura, ¿sí? En esta parte de los focos rojos que mencionábamos, cuando el grupo está en condiciones de peligro, estas son las características que nos van a ayudar a nosotros a determinar cuando el grupo está en condiciones de peligro, ¿sí? El conflicto, chicos, va a formar parte de la relación en las personas, ¿sí? Y no solo es un hecho negativo, se los había comentado anteriormente, sino que también es considerado como una parte de combustible, lo menciona este autor, que permite o va a permitir poner en marcha la maquinaria social, ¿no? ¿Dónde pueden consultar este apartado? En el libro de las Ciencias Psicosociales 1 de María del Carmen Ortego Maté, Santiago López González, María de Lourdes Álvarez Trigueros, ¿sí? Esto es un documento de la Universidad de Cantabria. Ellos mencionan y confirman también esta otra parte, que no es tan drástico esta parte del conflicto en un grupo, ¿sí? También tiene sus desventajas y sus ventajas, las vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? En esta parte va a surgir esta duda, ¿no? De cómo identificar cuando un grupo está en condiciones de peligro, ¿sí? Es decir, cómo identifico que este grupo tiene focos rojos, ¿sí? Cuando la comunicación entre ese grupo es reducida, ¿sí? Y si nos llegamos a comunicar entre nosotros es para intimidar al otro, ¿sí? Es muy dado en los grupos de estudiantes, ¿no? Este tipo de conductas. En vez de que se comuniquen entre ustedes como grupo, usan un intermediario que es el docente, ¿no? Y entonces no falta quien llegue y me diga, ay maestra, yo no quiero trabajar con fulanito porque fíjese usted que es irresponsable, nunca llega, tenemos que estarle marque y marque, no cumple, es que trabaja, es que su esposo no la deja, y entonces bueno, ya se entera uno de la vida de todos. Esto va disolviendo la interacción entre el grupo, ¿sí? Es decir, empiezo yo a identificar cuando no hay comunicación grupal, porque no tendría que ser yo la mediadora, entre ustedes tendrían que comunicarse, ¿sí? Esta otra característica para identificar al grupo es que se cree que la fuerza es la solución o es lo que le va a dar solución a este conflicto en el grupo. Es decir, inicia una lucha del poder, ¿sí? Creemos que el conflicto se va a solucionar cuando vamos a ver quién gana, ¿sí? Esa es otra característica para identificar que el grupo está en foco rojo, ¿sí? Cuando la actitud del grupo es hostil, ¿sí? ¿A dónde nos va a llevar esta actitud? Va a incrementar las diferencias que hay entre el grupo y va a disminuir las similitudes, ¿sí? Cuando ya no empezamos a respetar las normas y cada quien se va a comportar como que a la defensiva, ¿me entienden?
si se dan cuenta, se empieza a desboronar este grupo poco a poquito, ¿sí? Cuando empezamos a tener este tipo de características, empieza a haber una inquietud en el grupo, porque ustedes no me van a dejar mentir, si su grupo en algún momento tiene alguna de estas características que estamos mencionando, son subgrupos los que están actuando así. ¿A qué me refiero con esto? De este grupo, un ejemplo, de este grupo de psicología, existen subgrupos, ¿sí? Es decir, de este lado los inteligentes, de este lado los despapayosos, de este lado los apartados, o los forever alone que le dicen, y habrá otros que ni uno ni otro, ¿sí? Son grupos que no hacen grupos, pero que pertenecen al grupo, ¿sí? Empieza a haber inquietud, ¿no? Por las diferencias que está habiendo dentro de ese grupo, ¿sí? Lo que va a llevar a un desequilibrio, ¿sí? Este equilibrio que había antes se empieza a alterar, lo cual de un equilibrio pasa a un desequilibrio, ¿sí? Otra característica que puede desequilibrar a este grupo es cuando hay servilismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando le llaman ustedes, ¿no? Ay, es que ya está de barbero, es muy servicial, a eso me refiero. Acá, cuando tenemos esta característica como individuo de ser servicial, nuestro interés propio es bajo, ¿sí? Pero es alto para satisfacer a la otra parte, ¿sí? Es decir, el interés que tengo por satisfacer a la otra persona es alto, pero yo no, mi interés propio es bajo. Entonces voy a estar ahí de servicial. Eso va a desestabilizar a un grupo porque va a generar conflicto, va a generar desacuerdo. Y no me van a dejar mentir, entre ustedes también tienen esas características de que es que fulano nada más le hace la barba al maestro, ¿no? Es que fulano le compra el café al maestro, ¿no? Entonces empezamos a detectar, de verdad, créanme, como docentes, empezamos a detectar estos focos rojos donde podemos determinar que el grupo va a estar en peligro. Y créanme que sí se han llegado a desintegrar los grupos, ¿sí? No me imagino la dinámica que tienen que estar aguantando 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Entonces, es importante esta intervención para no generar este desequilibrio del cual estamos hablando, ¿sí? Esta otra parte de la dominación, ¿sí? No va a faltar el miembro del grupo que tiene un alto interés propio, ¿sí? Pero un bajo interés por los demás. Esto también genera conflicto en el grupo, ¿sí? Empieza a haber desacuerdos. Y la otra parte, que es donde llega este grupo que les decía yo que ni fu ni fa, es esta parte de la evitación, ¿sí? Es decir, mi bajo interés propio y por los demás. O sea, ni yo me intereso ni me interesan los demás. Es decir, hay una evitación o una evasión del problema. Entonces, eso también genera conflicto. Si se dan cuenta, vamos viendo cómo empezar a determinar estas características para lograr una buena intervención, ¿sí? ¿Cuál sería el proceso en una resolución de conflictos? Es decir, dices, ya vimos que es un conflicto grupal, ya vimos las características que nos están indicando que hay un foco rojo, ¿sí? Es decir, ustedes como grupos, y no sé, quiero pensar yo, que se van a empezar a identificar, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos, sí, nosotros cubrimos esta característica, ¿no? Es muy normal que haya eso en los grupos. Volvemos a lo mismo, no todo es negativo, no todo es, feo, no, tiene también sus características positivas.
simplemente hay que saberlo manejar, ¿sí? Para resolver esta parte, dices, bueno, ya detecté el problema, ¿ahora qué? ¿Sí? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo esta resolución de conflictos? Dices, para eso tendríamos que definir qué es el conflicto, qué está generando. O sea, tu conflicto es mi conflicto y el conflicto de él y el de ella. Habría que definir, ¿sí? Encapsular cuál es el conflicto, porque probablemente tu conflicto no es mi conflicto y entonces mucho menos el de ella. ¿Esto qué va a ocasionar? Más conflictos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros el conflicto? Expresando nuestro interés, ¿sí? Saber escuchar, eso es algo que nos falta demasiado. No sabemos escuchar. Habría que corroborar si el mensaje que yo te estoy dando, tú lo estás recibiendo como yo quiero dártelo, ¿me entienden? Esta parte de la comunicación entre el emisor y el receptor y el canal, híjole, es también muy difícil, ¿no? Habría que sintetizar, no que alinear esta parte, ¿no? Otra característica, aparte de saber escuchar, es empatizar, ¿sí? Como miembro de un grupo en conflicto, yo tengo que empatizar, es decir, me tengo que poner en tu lugar, o como se dice, me tengo que poner en tus zapatos para poderte entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque tus necesidades no son mis necesidades, por eso esta parte de hincapié de definir cuál es el conflicto, ¿sí? Yo muchas veces en clase les comento que el problema no es el problema, chicos, ¿sí? Es, o habría que ver de dónde se está originando este problema, ¿sí? Eso es fundamental, tanto en mi carrera como en la suya y como en los demás. El problema, escuchen bien, el problema no es el problema. Hay que ver de dónde viene el problema, ¿sí? Me voy a desviar un poquito dándoles un ejemplo para que les quede más claro. Si nosotros hablamos de un embarazo de una niña de 12 años, el problema para la familia, para la escuela y la sociedad va a ser el embarazo, ¿sí? Pero da la casualidad que ese no es el problema. Habría que ver de dónde viene. Resulta que la niña se queda sola en casa todo el día, nadie le da de desayunar, nadie le da de comer, nadie le da de cenar, nadie la lleva a la escuela, no asisten a sus juntas, la niña se viste como puede, cubriendo obviamente sus necesidades de acuerdo a sus posibilidades. Ahí es donde está el problema, ¿sí? Esa falta de cohesión familiar, esa falta de organización familiar. Ahí está el problema. Me van a decir ustedes, bueno, los vecinos que tienen que ver, ¿no? Somos cómplices desde que somos indiferentes, ¿me entienden? Desde ahí somos cómplices. Entonces, esto es a lo que me refiero cuando tenemos que definir cuál es el problema. Si ustedes como grupo están pasando por un problema, determinen, definan qué está originando ese conflicto para poderlo atacar asertivamente, ¿sí? No etiquetar. Para definir un conflicto debemos no etiquetarlo, ¿sí? Ser concretos. Esta es otra parte que nos hace falta mucho. Si estamos hablando de un problema, pues resulta que vamos a sacar el problema que pasó en el cuatrimestre pasado, ¿sí? Y entonces de ese cuatrimestre pasado van a empezar a salir más problemas todavía, porque él lo ve de una manera, la otra persona lo ve de diferente manera, y entonces el conflicto se empieza a hacer así, ¿sí?
Entonces, tenemos que ser concretos, enfocarnos al problema nada más, a un solo problema, en caso de que llegue a haber nada más uno, ¿sí? Y ser flexibles. Tenemos que ser flexibles, tenemos que ser respetuosos, no por el hecho de que no esté de acuerdo o que no piense igual a ti, no quiere decir que no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Y si no estoy de acuerdo, porque tampoco tendría por qué estar de acuerdo, pues mínimo lo respeto, ¿sí? Hay una flexibilidad de mi parte. No te entiendo, no lo acepto, pero te respeto, ¿sale? Entonces, ese conflicto se va disminuyendo, ¿sí? Otro proceso en la resolución de estos conflictos es la formulación de alternativas, ¿sí? Es decir, nos vamos a preguntar nosotros mismos, nos vamos a cuestionar como grupo si el plan que estamos llevando a cabo nos está orillando a donde queremos llevar, ¿sí? Es decir, estas alternativas que nosotros vamos a tomar, sí nos está llevando a donde queremos ir, ¿sí? No habríamos aquí que generalizar estas alternativas. Habría que sentarse a la mesa, como ya lo habíamos mencionado, definir el conflicto. Ya lo definí, ya sé cuál es, qué lo está originando, ya entiendo tu molestia, ya entiendo la tuya y la tuya también, y la mía también. Ya le puse nombre a todo. Dices, ok, ya definí cuál es el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? La falta de comunicación. Ahora voy a formular alternativas, ¿sí? Después de ese paso, nosotros vamos a llevar una confirmación de acuerdos y compromisos, ¿sí? Todo esto para que haya una negociación dentro de todo este proceso, pero que sea asertiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir asertivo? Yo debo de tener esa habilidad de expresar mis sentimientos de una manera amable, ¿sí? De una manera franca, de una manera abierta, ¿sí? De una manera directa y adecuada, ¿sí? Adecuada sin atentar contra los demás, ¿sí? De esto que estamos hablando, chicos, lo pueden encontrar en el libro de Cohesión de Grupo de Michael Hock. Que son estructuras y procesos de grupo, ¿sí? Está en la página 463 a la 486, ¿sí? Ahora, regresando un poquito a esta parte que estamos mencionando de la asertividad, ¿a dónde nos va a orillar esta asertividad, chicos? ¿A dónde nos va a orillar este proceso de resolución de conflictos? A una cohesión grupal, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, el panorama está cambiando un poquito, ¿no? De lo drástico, como habíamos dicho, que el grupo estaba en focos rojos, después de que pasó ya todo este borlote del conflicto y nos dijimos y nos dijiste y te dijeron, ahora ya se viene esta parte asertiva. Ahora viene la otra cara de la moneda. ¿Para qué nos sirvió que este grupo estuviera en conflicto? Para llevarnos a una cohesión social, ¿sí? ¿Qué es una cohesión social? Nuevamente el autor Kurt Lewin, como lo habíamos mencionado al inicio, define esta parte donde él nos dice, aquí también nos da otra perspectiva que me gustó mucho, es la interdependencia más que la semejanza entre sus miembros. ¿Qué quiere decir esto? Para él lo esencial en un grupo, lo importante es la interdependencia, ¿sí?
¿Qué es lo que está caracterizando al grupo? Esta interdependencia. Y si se dan cuenta, anteriormente habíamos hablado que si algo caracteriza al grupo era la semejanza entre sus miembros, ¿sí? Aquí Lewin-Kurt profundiza más y entonces dices, a ver, espérame, la interdependencia es lo más importante. ¿Qué quiere decir la interdependencia, chicos? Esta dependencia entre los miembros del grupo, ¿sí? Es decir, yo tengo que estar consciente que dependo de mi grupo para cumplir mis objetivos, ¿sí? Tengo que aceptar que efectivamente hay una interdependencia, ¿me entienden? No puedo trabajar solo, necesito de mi grupo, ¿sí? Él menciona en esta cohesión, ya en esta cohesión grupal, que no basta nada más con que haya semejanzas entre nosotros, ¿sí? Debemos de estar conscientes también que yo necesito del otro y que ese otro necesita de mí y que los demás necesitamos de todos, ¿sí? Esa es la interdependencia. Esta parte de la cohesión social es una medida en que los miembros los va a hacer mantenerse unidos, ¿sí? Esa es la cohesión, esta parte del funcionamiento que hay entre el grupo. La cohesión social caracteriza a los grupos sociales y es una cualidad de la interacción cooperativa que tiene que existir entre los grupos, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr estas metas determinadas de las que ya habíamos hablado, que son características de estos grupos, ¿sí? Ante cualquier grupo del que estemos hablando, va a haber conflicto, ¿sí? No podemos decir, en este grupo no hay conflicto. Sí, sí hay conflicto, siempre va a haber un conflicto. Y aquel grupo, en caso de que no llegue a haber conflicto, pues va a haber un estancamiento, grupal y va a ser muy difícil esta evolución, ¿sí? Esta evolución, precisamente por eso como sociedad nos estamos desboronando, porque nuestra sociedad no está cohesionada, ¿sí? Entonces, nos hace falta esta humildad de aceptar que efectivamente necesito del otro, ¿sí? Por ahorita, chicos, sería todo en esta clase. Espero de verdad verlos pronto. Espero haberme explicado bien por este medio. Por lo general en mis clases acostumbro a preguntar, acostumbro a cuestionar, a hacerlos partícipes, ¿sí? Vuelvo a repetir, el INPO toma estas alternativas para salvaguardar la seguridad de cada uno de ustedes y de nosotros como personal. Son alternativas que está tomando el INPO y que tendríamos que ser flexibles en aceptar ese tipo de alternativas, ¿sí? Con esto que hemos visto, chicos, yo les recomiendo que no generemos conflictos, ¿sí? Bastante está haciendo el INPO con estar cumpliendo las expectativas, ¿no? Pues bueno, por este momento, chicos, es todo. Espero verlos pronto. Espero que les haya agradado la clase. Nuevamente les repito, les doy mi número de celular. Es el 55 47 15 52 81, ¿sí? Si tienen alguna duda, chicos, con toda la confianza, de preferencia que sea WhatsApp, ¿sí? Es muy difícil que me entren las llamadas, no tengo buena recepción, no hay buena señal por donde vivo, entonces si corren con suerte entrará la llamada. Por lo general los manda buzón, entonces sí, de preferencia manden un WhatsApp y con todo gusto los atenderé y espero verlos el 7 de octubre. Y pues un saludo a todos, chicos, y fue un placer y será un placer interactuar con ustedes.
En la siguiente clase ya aterrizaremos más un poquito con respecto a la evaluación y todas las dudas que ustedes tengan. Con gusto las vamos a ir aclarando. En caso de que los trámites administrativos se retrasen un poco referente a lo del IMPO, sí les pediría de favor que la jefa de grupo se comunique conmigo. Eso sí me urge que se comunique conmigo para que yo tenga interacción con todos ustedes por medio de un grupo de WhatsApp, si es que se llega a formar, ¿sí? Entonces, pues eso sería todo, chicos. Hasta la próxima. Descansen y pues nos estaremos viendo el 7 de octubre. ¿Sale? Cuídense mucho. Gracias.